Muy buenos días. Estamos hoy en uno de esos días especiales de celebración que siempre lo hemos dicho, rayan a veces con todo lo que tiene que ver el mercantilismo, ¿no? Que lamentablemente a veces se vuelve como más importante la fecha comercial que la fecha realmente emocional. Pero sea esta una buena oportunidad para nosotros también como iglesia, decir gracias Padre, porque tenemos un Padre celestial, alguien que está con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Algunos de nosotros fuimos bendecidos con un Padre terrenal, como decía Arturo, unos ya partieron, pero de todas maneras seguimos recordándolos, seguimos recordando sus enseñanzas, seguimos recordando muchas veces su ejemplo y a veces sin darnos cuenta seguimos exactamente el mismo patrón, el que nos enseñó nuestro Padre. Aquellas enseñanzas que van más allá de lo que puede ser la escuela, ¿no? La parte del conocimiento que tiene que ver con los conceptos, de tener algunas ideas claras. No, muchas veces lo que nos compartieron nuestros padres fueron experiencias de vida que todavía hoy las seguimos nosotros viendo como importantes para aplicarlas a nuestra vida. Por eso tenemos que seguir buscando la palabra de Dios, porque nuestro Padre Celestial, aquel que nos conoce, que sabe quiénes somos, que nos conoce desde antes que fuimos creados, desde antes que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ese Padre cuidadoso, ese Padre amoroso nos dejó en su palabra un mensaje para que pudiéramos nosotros ponerlo en práctica y así cuidar nuestras vidas para tener bendición, para tener largura de años. Y por eso creemos que de todo lo que hay alrededor nuestro podemos aprender. Y tiene un sentido y tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso es que en las últimas semanas hemos estado hablando de las Olimpiadas del Crecimiento. Y aunque puede ser un tema un poco monótono porque estamos hablando constantemente de deporte, yo les pido que tengan un poco más de paciencia porque todavía nos faltan 2 domingos, este y el próximo. Todavía faltan 2 domingos para seguir hablando del deporte. Y algo que seguramente nos debe hacer reflexionar no solo cada domingo, sino en la semana. Si al fútbol se le ha llamado pasión de multitudes y la gente se apasiona tanto con el deporte que algunos madrugan cuando su equipo favorito está jugando, por ejemplo, en el otro extremo del mundo. Hace poco tuvimos una gira de la selección chilena y estaban jugando por allá en Japón, estuvieron jugando en el otro extremo y entonces, ¿qué pasaba? Que el partido de fútbol era a las 2 de la mañana, hora chilena. Y uno dice, hay aficionados que están ahí tan pendientes de lo que pasa que se quedan hasta las 2 de la mañana. Otros ponen el reloj despertador, se levantan a las 2 de la mañana. Desde ya algunos estamos anticipando cómo ir a hacer el Mundial de Fútbol porque es en Qatar. También hay al otro mundo, dicen que los partidos van a ser tipo 6 de la mañana algunos. Ya están haciendo así, no, está difícil para algunos que van 6 a 8 el partido, y eso si no tiene alguna clase de alargue, y la mayoría ya a las 8 de la mañana estando en funciones de trabajo, va a ser difícil para algunos que están tan apasionados con el deporte, que quieren estar ahí apoyando a su equipo. La pregunta es, ¿nos apasionamos de esa manera con el Señor? ¿Podríamos nosotros pensar que hay una pasión así de cercana a lo que nos lleva a nosotros a buscar, alabar, adorar al Señor? ¿Cuál es tu pasión? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos apasiona realmente a nosotros? Una pregunta que se responde solamente con un pequeño cuestionamiento. Aquello a lo que más dedicamos tiempo es lo que supuestamente más nos apasiona, ¿cierto? Aquello a lo que más dedicamos tiempo es lo que apasiona muchas veces nuestra vida. Así que es bueno hacer la pregunta, ¿cuánto nos apasiona el Señor? El salmista la semana pasada nos daba un ejemplo. Oh Señor, de madrugada yo te buscaré.
Él dice temprano y a veces uno se queda con solo el temprano, pero dice de madrugada. Y ciertamente a algunos de nosotros nos cuesta escuchar esa palabra, ¿cierto? Nos vemos a la madrugada. Mañana hay que madrugar. Hoy. Porque algunos somos más noctámbulos, ¿cierto? Si nos dicen trasnochemos, 12, 1 de la mañana no es tema. Pero levantarse a las 4 o 5 de la mañana, eso sí es un temazo. Entonces a algunos nos cuesta, y como alguien confesó la semana pasada, yo puse el ejemplo de la alarma que se ponía cada 10 minutos, alguien dijo yo soy de esos. Me cuesta tanto levantarme que pongo la alarma cada 10 minutos. Pues el salmista nos dice, esa es una buena muestra de nuestra pasión por el Señor. Si logramos hacer ese cambio a veces en nuestra manera de pensar que nos cuesta tanto ir y buscar al Señor temprano de madrugada, eso va a ser un buen reflejo. ¿Y por qué es tan difícil? Porque no es solamente levantarnos a mirar y a contemplar las estrellas. Algunos, yo recuerdo, por ejemplo, logramos despertar a la madrugada cuando se habló que iba a nevar. Esto fue hace como 4 o 5 años, ¿se acuerdan? Que nevaba en la madrugada. Y ciertamente nevó, cayeron unas lindas gotas, copos de nieve. Pero rápidamente volvimos a la cama. No era para estar mirando toda la noche la nevada tampoco. Pero es un sacrificio que a veces tenemos que hacer, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? Pues la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, que se espera y que el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer es sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza al Señor. Que tengamos esa expectativa realmente en nuestras vidas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el verdadero sacrificio que podemos ofrecer al Señor. Si esa vez es una madrugada, que sea una buena madrugada para alabar al Señor. Si esa vez es una buena trasnochada, que sea para alabar al Señor. Fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. Si eso hace parte de nuestra pasión y podemos aprender algo de lo que la gente se apasiona con el deporte, pues sigamos aprendiendo de las Olimpiadas, sigamos aprendiendo de los deportes, pero no para saber más sobre deportes, sino para aplicar esas enseñanzas también a nuestra vida espiritual, al crecimiento y al desarrollo espiritual. Hacia allá apuntamos, ¿cierto? Lo he venido diciendo aquí en varias ocasiones. Si después de esto nosotros podemos ya recordar qué es la halterofilia, bien, qué bueno que sepamos qué es la halterofilia, pero ese no era el objetivo principal. El objetivo principal era que ese deporte, el levantamiento de pesas, nos ayudara a recordar a veces cuando estamos tan cargados, tan llenos de peso sobre nuestros hombros, tan llenos de preocupaciones, tan llenos de angustias, que hay un Dios fuerte que quiere recibir todas nuestras cargas y que está dispuesto a recibirla, porque Él dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, suéltenme esas pesas, que yo los haré descansar. Entonces ahí vale la pena aprender sobre la halterofilia. Si no, va. Porque ¿cuántos de nosotros vamos a ir a los Olímpicos a representar a nuestro país? No es para eso, no es para eso, pero sí es para recordar quién es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Amén. Y por eso hoy podemos seguir nosotros aprendiendo algo de los deportes. Ahora, ven que hemos estado viendo algo como muy específico cada uno de esos deportes, pero también podemos hablar de otros términos generales, como por ejemplo hoy vamos a hablar un poco de cuál es el deporte favorito y cuál es el que te identifica más. ¿Cuál es el deporte que te anima más a practicar? ¿Te motiva? Algunos somos de esos deportes son sencillamente para observarlos, ¿cierto? Porque pues difícilmente nosotros tendremos la oportunidad de ir y practicarlo.
Sobre todo algunos que tienen unos costos siempre elevados. Por ejemplo, el golf. El golf es un deporte bastante complejo. Uno dice, no, eso es como pegarle ahí una pelotita, facilito. Tiene harta ciencia, pero además tiene unos costos asociados que son bastante altos. Pero no así de pronto el tenis, no, el fútbol no tiene tanto gasto. El ciclismo, aquí nos están mostrando una pelota de basquetbol, bádminton, vóley. El vóley que por estos días está tan afamado. ¿Con cuál deporte te identificas? ¿Y por qué te motivas a practicarlo si es que ya lo practicas? ¿O por qué te gustaría practicarlo? ¿Sí? Algunos somos muy profesionales en alguno de esos deportes, lo hemos practicado consecuentemente. Bueno, yo tengo que corregir eso que acabo de decir, algunos son, no somos. Algunos son muy profesionales, yo no puedo, tengo que sacarme de la lista porque de partida yo analicé, por ejemplo, que, claro, fue en el tiempo de la pandemia también, pero nosotros los que disfrutamos de ir a Caburga también por los deportes, cuando nos paramos allá en esa cancha a poder jugar fútbol, la vez pasada yo me paré en la cancha y me quedé pensando, ¿y cuándo fue la última vez que yo jugué fútbol? Exactamente un año atrás en el mismo lugar. Se pasó un año y no jugué. En el mismo lugar, allá en Caburga, un año antes había jugado, no había jugado más. Entonces, ¿cómo se me ocurre decir profesional? No, eso no. Hay unos que sí lo juegan de una manera más, ¿cierto? Consecuente, pero otros no, y pensamos a veces, ¿por qué no? Pues que tenemos diferentes situaciones que nos hacen más difícil el tiempo, pero es bueno reflexionar. ¿Cuál es el deporte al cual yo le dedicaría más tiempo? Me gustaría dedicarle más tiempo. Hay unos que no implican tampoco tanto compromiso económico. Uno dice, pues salir a caminar, salir a trotar, salir a correr. Hay que tener unas buenas zapatillas, eso sí, ¿cierto? Porque si uno sale con un zapato de material rígido como este que tengo yo hoy, pues termina, si no por lo menos con los dedos bien ampollados, con unos dolores acá en la cintura, terrible. Pero hay que pensar, ¿cierto? De pronto hay un deporte en el cual yo me veo más identificado y me gustaría poder practicarlo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me atrae, porque creo que sería bueno para mi cuerpo, sería sano, ¿cierto? Porque ya nos han dicho y lo hemos repetido en muchas ocasiones, también es importante practicar un deporte. El ejercicio físico nos ayuda a mantener también mucho mejor el estado de salud. Entonces no está mal que nosotros pensemos, bueno, ¿cuál deporte podría practicar? Pero más allá del deporte que vamos a practicar o que nos gustaría practicar, está la palabra que nos va a animar también a entender que en eso que a veces es un lugar, un deporte específico en el que yo desarrollo la actividad física, también tenemos en la iglesia un lugar y un espacio en el cual podemos desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Y para eso les voy a invitar a mirar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, porque otra vez no nos podemos quedar solamente con el tema del deporte, sino que vamos a mirar qué es lo que dice la palabra. Hoy me vine preparado, ya no me vuelvo a quedar aquí medio ciego. Romanos 12. Yo la vez pasada Andrés me hizo el favor, me los prestó, pero creo que lo dejé a él ahí también mal, porque 12 versículos 1 al 8.
Los deberes cristianos. Vamos a leer del 1 al 8 porque hay un contexto completo que es bueno tenerlo presente, pero nos vamos a dar cuenta cómo de una manera especial nos hablan los últimos 2 versículos de este tema que esperamos el Señor nos bendiga a través de una reflexión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer y por este mensaje que muy seguramente va a traer bendición a cada uno en nuestras vidas, pero eso no puede ser posible si no es porque tu Espíritu Santo interviene abriendo nuestra mente, abriendo nuestros ojos espirituales para poder comprender. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica especialmente y no solamente a ser oidores, sino también hacedores. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Claro, el tema del deporte pues puede llevarnos en lugares o a distancias insospechadas. Si nos vamos específicamente a hablar solo del tema del deporte, pues podemos perder el foco, pero es importante que hagamos la reflexión. ¿Estamos eligiendo el deporte adecuado para cada uno de nosotros? Porque no se trata solo de practicar un deporte porque sí. Hay personas que, por ejemplo, han tenido afecciones en sus articulaciones, ya sean las de la rodilla o la del tobillo, y un deporte de mucho contacto pues no les serviría. Por ejemplo, correr implica un golpe fuerte en las articulaciones, no solamente de cadera, sino también de rodilla y de tobillo. Así que podría ser que para alguna persona el correr o el subir escaleras fuera algo muy fuerte, pero bicicleta no, porque en la bicicleta de todas maneras hay una rotación, pero no es un golpe que está cayendo sobre la rodilla. Entonces, escoger adecuadamente el deporte que quieres practicar sí es importante porque va a determinar de alguna manera qué tan constante vas a ser. Por ejemplo, en la natación, yo puse el ejemplo de la natación porque yo para el agua soy gato. ¿Se han visto los gatos cuando caen al agua? Cuando les echan un poquitico de agua, ¡guau!, pegan de una vez un brinco. No me gusta. Ustedes son conscientes que cuando vamos al campamento tenemos tiempo disponible para ir al agua y yo trato de no bajar mucho por allá. Y los veo que lo disfrutan, no solo porque me parece que está un poco fría, sino porque no me gusta nadar. Pero hay otros que son felices, se levantan a las 6:30, 7 de la mañana en Caburga, van, caminan un poco, vuelven y se meten al agua y se bañan a esa hora, nadan. Y uno los mira desde allá afuera, donde estamos allá en el sitio de la oración. Mire, tan locos. Pero desde mi óptica, porque a mí no me gusta eso. Pero al que le gusta, le sabe, dicen por ahí el dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? El que le gusta, le sabe. Si le gusta nadar, no importa que sean a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya van a nadar. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta. A veces nosotros también vemos que se desarrollan ciertos deportes que no dan la talla.
No están diseñados a nuestra medida como ese par de zapatos. No están diseñados ni siquiera para la estructura física que tiene una persona. Físicamente hay deportes que ustedes los ven cómo se desarrollan. ¿Han visto cómo juegan rugby? ¿Han visto algún flaquito jugando rugby? No, se necesita una contextura física porque es un deporte fuerte, de puro contacto físico. En el fútbol americano, por ejemplo, el de los gringos, allá sí hay algunos flaquitos, pero son los que llaman el quarterback, que es el que está determinado para correr. Le lanzan esa pelota, él tiene que correr. De todas maneras le sacan la mugre muchas veces cuando lo pescan. Pero él está en la ofensiva. El juego del fútbol americano se determina por dos equipos que son casi que completamente diferentes. Unos que están a la ofensiva y otros que están a la defensiva. Y los que están en la defensiva son esos mastodontes, quincones así grandotes, tienen músculos sobre los músculos. Entonces yo me imagino uno jugando eso y estando a la defensiva. No, está ahí lo veo diciendo, no aguanta ni el primer golpe. Hay que practicar un deporte también que esté a tu medida, que esté a tu talla, a tus posibilidades. Ahora también hay que pensar que sea acorde con el desarrollo. Imagínense ustedes, a veces queremos sacar profesionales del tenis y ponemos a una niña de 2 años a jugar con una raqueta que es más grande que ella, con la red que está más arriba que ella. Miren, la red está más alta que ella. Entonces, a veces es a la medida, de acuerdo al tamaño, a la talla, a la edad, al desarrollo. Estamos hablando de un desarrollo físico, pero también un desarrollo emocional, también un desarrollo en toda la integridad de su cuerpo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ver esto reflejado en este texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 12? Pues de la manera en que en un cuerpo tenemos nosotros muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y cada uno de nosotros cumple una función y hay un lugar en el cual podemos desarrollar también nuestra espiritualidad y nuestro servicio. Y para eso nos sirve pensar también en los deportes, porque el texto nos habló, por ejemplo, de el servicio en el que nosotros debemos dar gloria al Señor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hemos recibido diferentes dones. Y cada uno de nosotros, cuando ha recibido esos dones, tiene también de alguna manera un llamado a servir con ese don y a desarrollar ese don y a usarlo para el servicio, para la obra del Señor. De pronto no todos tienen el llamado a profesar el evangelio, a predicar la palabra, que es como se comprende este término de la profecía. Úselo conforme a la medida de la fe. Pero tal vez el Señor te dio el don del servicio y el que sirve debe estar dispuesto a apoyar, a ayudar, a extender una mano. Pero tal vez no es a lo que fuiste llamado, tal vez lo tuyo es la enseñanza. Pues hay diversas formas de enseñar, no es solamente aquí estar parado y predicando. Uno enseña a los niños en la escuela dominical, por ejemplo. Uno enseña a otra persona cuando tiene la posibilidad de mostrarle el plan de salvación, llevarlo en primeros pasos. Uno enseña a otra persona cuando tiene la oportunidad de darle el discipulado. Otros enseñan en la reunión de mujeres, otros enseñan en la reunión de varones, en matrimonios. Hay muchos espacios para la enseñanza. Ahí puede ser que está el lugar donde el Señor te está llamando a desarrollarte.
De pronto es en la exhortación. El que reparte también debe hacerlo con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Es bueno que nosotros podamos identificar también, así como en el deporte debemos identificar en dónde yo me puedo desarrollar mejor, que podamos identificar cuál es el don que el Señor me ha dado y en dónde yo lo voy a poder poner en práctica, lo voy a poder poner por obra para bendecir a otros. Hemos dicho que cada deporte tiene una forma de profesionalizarse y que a nosotros se nos ha llamado, por ejemplo, a no quedarnos solamente como amateurs, como aficionados, sino que nuestra fe debe crecer, que debemos avanzar, que debemos desarrollarnos en todas las áreas. Así que también en los dones y en los talentos que el Señor nos ha otorgado, tenemos que entrenarnos. Y cuando nos den el privilegio de dar una enseñanza, pues afrontarlo con la certeza de que el Espíritu Santo estará con nosotros. Y aquí aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Cuidado cuando a alguien le han dado la oportunidad de servir y la rechaza. Para servir al Señor, un rechazo tiene la misma consecuencia de aquella historia que yo creo que ustedes la recuerdan, cuando el Señor le dio talentos a sus trabajadores y les dijo: pónganlos a trabajar, pónganlos a producir, y uno de ellos dijo: es que yo no fui capaz, más bien me dio miedo y lo enterré. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando nos otorgan un privilegio de servicio y evadimos la posibilidad de poner en entrenamiento los dones que el Señor nos ha dado. Así que es así de firme y así de delicado, y por eso del deporte debemos aprender nosotros eso. A la final todo reposa en el ejemplo que nos dio Jesús. El Señor, el Rey de Reyes, se puso una toalla en la cintura, lavó los pies de los discípulos y dijo: ahora hagan ustedes lo mismo. De eso se trata, no es de tener unos dones para que nosotros podamos ufanarnos. Por eso es que el apóstol Pablo recordó en todo su contexto que esto es para que con la gracia que el Señor nos ha dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El don y el talento que tienes y que el Señor te ha entregado es para ponerlo por obra, no para que lo destaques y te convierta en una persona más grande que los demás, mejor que otros. No, es para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, puedas servir a los demás, para dar gloria al Padre. Ninguno de estos dones o talentos que el Señor te ha otorgado, y ojo que ninguno se quedó con nada, a todos, acabamos de leer, a todos el Señor le ha dado. Son para la honra y la gloria del Señor, no para nuestra vanagloria, para poder bendecir a otros, para dar gloria al nombre del Señor. Y como esto tiene que ver con lo que significa para cada uno de nosotros el ser siervos del Dios Altísimo, pues recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para bien de los demás. No es para ensancharnos, no es para agrandarnos,
es para el bien de los demás. Así que la próxima vez que el Señor te permita servirle, cuidado con rechazar oportunidades de servicio. Es el equivalente a enterrar un talento. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando el Señor vino y les pidió cuentas a los que les había entregado talentos? Se lo quitó. Se lo quitó. Y algunas personas, por ejemplo, me han dicho, yo no sé qué me pasa, pero antes yo era capaz de hacer tal cosa y ahora no soy capaz. ¿Por qué será? Porque dejaste de ponerlo al servicio del Señor. Dejaste de bendecir a otros con ese don y ese talento que el Señor te dio. Y te lo quitaron. Así que espero que no lleguemos hasta ese punto, ¿verdad? Si aprendemos algo del deporte, que sea de la importancia de poner en práctica aquello que el Señor nos ha dado. No ganamos nada con nosotros querer hacer algo físicamente más allá de nuestras capacidades. Si no tenemos cómo lograrlo, bueno, pero el Señor sí nos ha dado a cada uno un lugar donde servir, un talento para explotar, para bendecir. A veces uno se queda solo pensando en lo que no tiene y no se da cuenta todo lo que tiene. Se pone a comparar con lo que le falta y se le olvida lo mucho que ha recibido. Así que el Señor nos ayude para poder poner por obra eso que el Señor nos ha dado. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre para alabanza de tu gloria y recibiendo la bendición de esta palabra que nos sigue motivando a servirte con alegría, con gozo y a exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este espacio que se abre de reflexión, pero sobre todo porque tú estás aquí con nosotros para llevarnos, ayudarnos, para no quedarnos solo con el querer, sino también llevarnos al hacer. En tus manos entregamos este hermoso día que es para tu honra y tu gloria y todos los dones y talentos que tú nos has otorgado. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Él, por Él y por medio de Él oramos. Amén y amén.